Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo realizar en solitario. Por eso cada semana mis invitados y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y además, si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el jugo posible, puedes unirte a la MyLetter en mymoron.com, donde cada semana comparto una lección, aprendizaje o reflexión, todo para empezar a cambiar tu relación con la comida, contigo misma y con tu cuerpo. Te dejo enlace en la descripción y ahora sí vamos al grano, porque hoy tengo un acompañante muy especial. Él es Saúl Pérez, que me ha costado muchísimo trabajo que venga, pero ya por fin lo tengo aquí hoy. Él es psicoterapeuta especializado en trauma, es director del máster de acompañamiento integrativo del trauma y la conciencia, que integra el sistema de familia interna, IFS, trabajo somático, teoría polivagal e indagación compasiva. Bueno, lleva un mogollón de años dedicado a esto, más de una década, acompañando a muchísimas personas y profesionales en sus procesos de autoconocimiento y de sanación. Y tiene una mirada muy integral, ¿no? Él trabaja mucho desde la ciencia, el cuerpo, la conciencia, pues para ayudarnos a entender cómo funciona sobre todo nuestro mundo interno, de lo que vamos a hablar hoy mucho, y cómo sanarlo. Así que nada, muy buena, Saúl. Muy buena, Mai. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo muy contento de estar aquí contigo y con toda la gente que pueda escuchar. Pues yo encantada de tenerte, por fin. Sí. Bueno, Saúl, hoy vamos a hablar mucho de la familia interna, del sistema interno, de todo eso que pasa en nuestro interior. Así que vamos a intentar darle un poquito de contexto. Cuéntanos, Saúl, sobre todo para empezar un poco, porque ahora se escucha mucho todo esto del el sistema interno, la familia interna, ¿no? Todo esto con el tema de terapia. ¿Qué es el sistema de familia interna? A ver si nos lo puedes explicar de una manera sencillita, ¿no? Para que las personas lo entiendan. Pues mira, básicamente este modelo de familia interna es como, es una forma de entender nuestra mente, pero entenderla por partes. O sea, básicamente es como nosotros siempre hemos entendido que tenemos una personalidad, ¿no? Pero en realidad todas las personas tenemos como muchas subpersonalidades, ¿no? Por ejemplo, pues no me sale o no soy la misma persona cuando estoy con mis amigos, tomando una cerveza, que cuando, yo qué sé, que cuando estoy aquí contigo en un podcast. O sea, hay algunas cosas que son distintas o partes de mí que voy a mostrar, que son diferentes, ¿no? Entonces, todos tenemos como muchas partes de nuestra mente, eh, que sería como si fueran esa familia interna, y es simplemente como una especie yo digo que al final es como una metáfora, es una forma de entenderlo, una forma de entender nuestra mente. Porque, realmente una cosa, digamos, que es el cerebro, sí tenemos un cerebro, pero nuestra mente, es plural. O sea, tenemos como muchas partes de nosotros. Cuando tú estás, por ejemplo, si algo te molesta, se te activan partes de ti que a lo mejor no están activas cuando tú estás muy a gusto hablando con un amigo o una amiga. Entonces, Total. bueno, es simplemente entender que nuestra mente tiene como muchas partes distintas, y que además de eso, esas partes hacen una serie de funciones muy concretas, ¿no? Que igual luego podemos hablar más de ellas. Hay partes nuestras que podrían ser como partes que están heridas, hay partes que intentan protegernos, pero que luego parece que nos da la sensación de que nos están saboteando, pero todo esto son como simplemente partes nuestras, partes de nuestra mente. Entonces, por lo que estás contando, todas esas partes tienen como su propia identidad, ¿no? Es decir, con su sistema de creencia, con su manera de comportarse, y pueden ser muy variopintas, es decir, puede ser incluso un poquito extremas algunas, ¿no? Es decir, Sí, sí, de hecho, muchas veces, lo que nos sucede, ¿no? Sobre todo, eh, pensando en alguien, ¿no? Que dice: "Mira, yo quiero hacer un cambio de hábitos, pues nos pasa que es como, vale, hay una parte de nosotros que quiere hacer ese cambio de hábitos, vale, ujú, pero luego también hay a veces otra parte de nosotros que dice:
pues no sé, si hablamos de, por ejemplo, de comida, pues quiero comer más limpio, o quiero empezar a hacer deporte, o lo que sea, y sí, hay una parte de ti que quiere hacer eso, pero luego aparece otra que dice: "Sí, pero si te comes, yo qué sé, si te pega ahora mismo una panza de comer dulce, es como eso también, como que me apetece eso, ¿no? O mira, me voy a levantar a hacer deporte", y hay una parte de ti que dice: "Sí, pero es que se está muy a gusto en la cama". Entonces, quiero decir, a veces aparecen partes nuestras que podemos sentir como 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 que nos sabotean, o como que simplemente quieren cosas distintas, ¿no? Entonces, Ujú, la verdad es que no es que seamos, porque a veces la gente dice: "Pues es que soy incoherente", o la gente termina enfadándose con ellos mismos, y no es eso, simplemente es que somos complejos, ¿no? Y nuestro mundo interno es muy dinámico, y y bueno, pues hay una cosa también importante que entender, que no es que haya partes buenas ni malas, sino que simplemente cada parte hace una función dentro de nuestra mente. Si entendemos esas ujú. funciones, realmente eso es lo que más nos ayuda a poder, digamos, alinear nuestra mente y alinear toda esa familia hacia algo que queremos. Vale. Y Saúl, ¿cuándo se forman esas partes, no? ¿Y qué papel juega? Porque nosotros no somos conscientes de muchas veces de que tenemos esa parte. Sí sabemos quiero por un lado cuidarme, pero por otro lado, al final acabo sucumbiendo al dulce o a los antojos. Quiero hacer deporte, pero al final no hay manera de empezarlo, ¿no? O quiero dejar de fumar o cualquier otra cosa, o lo que Sí. podría ser, ¿no? ¿Cuándo se forman esas partes así por regla general, no? ¿Y qué papel juega toda la parte de la infancia, el apego, todas las experiencias traumáticas en todo esto? Bueno, de hecho, muchas de esas partes se forman durante nuestra infancia, ¿no? Especialmente los primeros años de vida, donde al final nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, todo se está todavía desarrollando, se está organizando. Y ¿qué pasa? Que cuando nosotros hemos vivido situaciones de estrés, hemos vivido, lo que se llama trauma. Lo que pasa es que a veces el trauma suena como algo muy grande, pero es que a veces puede ser situaciones de estrés que estaban viviendo nuestros padres, que se vivían en casa, a veces son pequeñas críticas o comparaciones, o la exigencia, la falta de validación emocional, el abandono, la humillación. Lo que sucede es que cuando vivimos ese tipo de experiencias, nuestro sistema interno, nuestra familia interna, es como que se reorganiza. Y se reorganiza principalmente para protegerse. Es como que en nuestra infancia, primero que por un lado vamos aprendiendo. Por ejemplo, si papá o mamá eran muy críticos, yo puedo desarrollar una parte de mí que va a hablarme de la misma manera que me hablaba papá, que me hablaba mamá. Va a Ujú, decirme las mismas cosas, me va a criticar de la misma forma, me va a exigir de la misma forma. O a veces me va a invalidar emocionalmente, porque hay gente que a lo mejor le pasa, ¿no? Es como, siento algo, pero no debería de sentirme así, o sea, ni siquiera se dan validación a sí mismos, porque aprendieron a no hacerlo, aprendieron a decir: "No, no tengo que llorar, no tengo que enfadarme, no tengo que hacer no sé qué". Entonces, digamos que en nuestra infancia, por supuesto que es cuando más se crean este tipo de partes, algunas copiando, digamos, lo que vivimos de papá, de mamá, de nuestros cuidadores, de un profesor, y otras partes intentando protegernos de vivir situaciones dolorosas. Por poner un ejemplo, si cuando yo era pequeño resulta que viví muchas situaciones de abandono, ujú. y como cuando uno es pequeño, él no tiene todavía la capacidad de poder entender a veces las situaciones, ¿no? Podría ser abandono, podría ser mis padres se van a trabajar y me dejan solo. Claro. Y puede ser, o me dejan al cuidado de la abuela o lo que sea. Y puede ser que tiene mucho sentido y se puede entender cuando soy adulto, pero el niño o la niña que fuiste guardó la información de por qué mis padres no están conmigo. Y como en ese momento los niños lo viven todo de una forma muy distinta, suelen vivirlo como hay algo malo en mí, o yo he hecho algo malo, o yo hay. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo viví ese tipo de situaciones, voy a generar una serie
mecanismos de afrontamiento, o como partes de mí, se van a encargar de protegerme de volver a vivir lo mismo, que podría ser protegerme de volver a vivir la sensación de abandono. Pero, ¿esto qué Ujú. puede ser? Pues puede ser partes de mí son muy complacientes, intentan ser muy complacientes para que las otras personas no me rechacen, para no sentir el rechazo, para no sentir el abandono, o que o que dan mucho en las relaciones, pero no saben pedir, porque realmente lo más importante para esa parte de esa persona es no me abandonen, no volver a vivir lo mismo, ¿no? De hecho, las partes que llamamos partes protectoras, hay diferentes tipos de partes, y a estas partes de nuestra psique, de nuestra mente, les llamamos precisamente partes protectoras, y su lema es nunca más, que nunca más vuelva a pasar aquello que pasó y fue doloroso. Ojo, que muchas veces nosotros no somos ni siquiera conscientes ni de que está esa parte, ni de ni de qué nos está protegiendo, ¿no? De qué fue eso que pasó que fue tan doloroso, pero están ahí. Y nos dominan, ¿no? Nos dominan y por ellas no muchas veces nuestros comportamientos, nuestras maneras de actuar en la vida, aunque tengamos 40, 50, ¿no? Y eso pasó a lo mejor con 8 años, ¿no? Es decir que Sí, sí, digamos que cuando nosotros eh, mm, hemos vivido situaciones que nos han generado trauma, ¿no? Porque al final el trauma no es tanto lo que sucedió, sino lo que nos sucede como personas después de haber vivido según qué experiencias. Es decir, que puede haber 2 personas que vivan la misma experiencia, pero lo procesen de forma distinta, y a una que no le deje ningún tipo de trauma, y a otra sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras esos mecanismos, mientras esas partes heridas estén ahí, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser, de relacionarnos, está condicionado por eso. Aunque ujú, no lo sepamos, porque de hecho la mayoría de veces, precisamente porque no lo sabemos, o sea, no somos conscientes de que de que eso está ahí. Y, mm, y de hecho, esas partes se mantienen en la época adulta, y muchas veces son, pues eso, el origen de muchos de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de nuestras dificultades. ujú. Y Saúl, ¿cuáles son las partes? Porque se escucha muchas veces, ¿no? Lo de una parte muy autoexigente, una parte muy controladora, o esa parte que boicotea, procrastinadora. Es decir, ¿hay partes como más comunes o en lo que tú te encuentras en terapia y en tus formaciones y eso que se repiten Ujú. así más que otras? Bueno, quizás sí que hay partes que evidentemente depende de cada caso, ¿vale? Pero sí que hay partes también que también, si lo miramos desde el punto de vista social, ¿no? Pues, bueno, cada vez el mundo va más rápido, hay una mayor, eh, como presión para ser productivo, o sea, el mundo nos empuja a ser productivos, a pararnos poco a escucharnos, a pagar la cuota de las cosas que tenemos que pagar, o sea, al final esto está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, primero hay partes que son muy comunes, como por ejemplo partes exigentes, partes críticas, eh, partes que minimizan el dolor, o que buscan, em, ¿sabes? Como no quitar el dolor, sino distraernos del dolor, ¿no? Y ahí Ujú, podríamos entrar en un montón de adicciones que tenemos, desde el móvil hasta a veces la comida, hasta sustancias. O sea, la adicción es una forma de distraerme de un dolor más profundo, ¿no? Entonces sí, sobre todo este tipo de partes, ¿no? Las exigentes, pues hay muchas más, ¿no? Porque hay partes victimistas, partes críticas, como digo, partes que son críticas no solo hacia afuera, sino a veces autocríticas, ¿no? Y partes que buscan lidiar con el dolor a través de lo que sea, o sea, cualquier ya. tipo de adicción.
Y después, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Que no hay partes malas, ¿no? Es decir, que no hay partes buenas o malas, sino que muchas veces vemos mal como, ay, me procrastino o qué exigente soy o qué crítica conmigo misma. Y no es que esas partes, como tú has dicho al principio, es que quieren protegernos, ¿no? Que se crearon o nacieron en un momento de vida donde era necesaria que se crearan, ¿no? Lo que pasa que ahora a una mediana edad o da igual, ¿no? Ya es con esa intención positiva que se crearon en su momento, ¿no? Pues ahora no tienen Mm. sentido, ¿no? Porque lo que nos están es fastidiando un poco la vida, ¿no? Eso es. Mira, se puede ver como algo así, como si fuera imagina cada parte como si fuera una especie de aplicación, que has descargado en tu teléfono, ¿vale? Mm, ¿Qué pasa? Que tú en un momento dado viviste una situación como, por ejemplo, la que decíamos de abandono, y entonces aprendiste, te instalaste tu aplicación, o sea, hay una parte de ti que aprendió a protegerte. ¿Y cómo te protegía del abandono? Siendo muy bueno, muy buena, complaciendo, eh, dando mucho a los otros, ¿no? Vale, ¿qué pasa? Que esa aplicación, tú viviste aquella situación, se te olvidó y se te quedó ahí en el teléfono. Entonces han pasado muchos años, pero la aplicación sigue estando ahí. claro. Entonces, digamos que nuestro trabajo es poder transformarlas, poder ver si eso sigue siendo útil el día de hoy y si no sigue siendo útil, ayudar a esas partes a que puedan actualizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, de hecho en trauma se dice que estas partes, ¿no? Es como si siguiesen viviendo en aquel momento, en aquello que sucedió, en ese abandono de los padres, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que para ella sigue teniendo sentido funcionar así. Entonces, Ujú, hay en terapia, cuando se utiliza este modelo, una de las cosas que se hace a veces es actualizar, darle información distinta a la parte, porque hay una cosa muy bonita que yo digo, los sistemas de familia internos es muy bonito, pero explicarlo es una cosa y vivirlo es otra. Porque, porque cuando se hace un tipo de ejercicio de comunicación con las partes, y entonces, claro, lo curioso es que tú a veces le preguntas a alguna parte y la parte te contesta. Y tú dices, pero vamos a ver. Me está contestando algo que yo, como de dónde surge esa respuesta, ¿no? Y al claro. final es una de las cosas que más impactan cuando alguien empieza a trabajar con este modelo. Y entonces, claro, muchas veces las partes, eh, es como si siguiesen viviendo en aquel momento. Nosotros necesitamos a veces simplemente contarles cómo estamos ahora, cómo es nuestra vida, y bueno, todo un proceso, ¿no?, que se hace, un poco más complejo que simplemente eso, pero en buena parte es como actualizar nuestro software, como decir: "A Sí, ver, sí, la si la ahora ya esto metáfora ya no la lo metáfora es necesito". estupenda. Mm, Ujú. y es muy curioso porque, como dicen, no, al final no hay partes malas, te das cuenta de que partes de ti que incluso te puedan haber estado llevando a una adicción, realmente son partes que lo único que estaban queriendo era protegerte, ¿no? A veces protegerte del dolor, a veces protegerte de volver a vivir un abandono, ¿no? O de volver a vivir una humillación, o de volver a ser invalidado, invalidada, ¿no? Entonces, Ujú. es como que tienen un montón de estrategias distintas para conseguir que eso no vuelva a pasar, para que no se vuelva a activar ese dolor. Mira, Saúl, yo pues voy por una de las partes que yo me encuentro mucho, ¿no? En las mujeres que acompaño, ¿no? Que son Sí, mujeres de una mediana edad y que el autocuidado y bueno, han hecho tropecientas dietas y el autocuidado parece que no llega a su vida, pero porque no se priorizan, ¿no? Es decir, todo está antes que ella, no es que no se quieran priorizar, no hay esa intención. Entonces, ellas entienden como que hay una parte que la está saboteando constantemente. Llámala saboteadora o están procrastinando su autocuidado, ¿no? En el tema de hábitos, las decisiones que hacen en el día a día, pero después se sienten muy culpables. Es decir, es claro, como, no hay una parte de ellas que sí quiere cuidarse, pero después por otro lado no se cuidan o acaban eso, comiendo
o no haciendo ejercicio, cosas que ella que realmente le apetecía hacer o querían incluir. Entonces piensan, pues hay que ver, ¿no? Que no tengo fuerza de voluntad, no soy constante, no entiendo por qué me boicoteo con lo necesario que esto para mí, incluso estoy poniendo más peso. Entonces, desde tu enfoque, desde este enfoque del sistema de partes, ¿existe realmente ese autosabotaje o es una parte de nosotras la que nos está hablando? ¿No? Y sobre todo, Sí. ¿qué papel juega también ahí nuestro sistema nervioso? Sí, claro, por supuesto. A ver, primero que el autosabotaje como una especie de maldad interna o de, ¿sabes? Como, no sé, estaba pensando como si fuera el coyote ante el correcaminos queriendo pillarlo y queriendo hacer no existe. Lo que existe son partes nuestras que intentan protegernos, ante, a veces, incluso objetivos o situaciones que, por lo que sea, no confían que sea seguro avanzar, ¿vale? Imagínate que creciste en un entorno donde destacar generaba rechazo, o generaba malestar, o generaba incluso agresión, Ujú, o donde equivocarse tenía unas consecuencias muy duras. Entonces tu sistema aprendió a que exponerse no era algo seguro. Imagínate que tú quieres hacer algo como que tiene que ver con exponerte y es como: "Ay, no sé qué pasa, siempre me saboteo, siempre". Bueno, pero es que tu sistema había aprendido esto. Entonces, cuando hoy quieres dar un paso importante, pues aparece una parte que frena, pero no es debilidad, es simplemente una memoria de supervivencia. Y muchas veces también es un sistema nervioso que está hiperactivado. Es ujú, decir, a veces no somos conscientes de que nuestro sistema nervioso, eh, como va por delante de nuestros pensamientos y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, a veces suceden cosas en nuestro día a día. Me voy a inventar un ejemplo, ¿vale? Me lo voy a inventar sí, sí, por no sí. decirte que puede ser algo muy muy real, ¿no? O sea, que lo he visto muchas veces en consulta. O sea, hay alguien que se pone un objetivo, por ejemplo, como este, como decir: "Bueno, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esta cosa, no sé qué", y de pronto sucede algo, una noticia, una discusión con la pareja, algo que le lleva a activar una parte herida, y que automáticamente le lleva a que su sistema nervioso se desregule. En el momento en que el sistema nervioso está desregulado, todas esas partes que parecen saboteadoras empiezan a activarse con mucha más fuerza, Ya, porque cuando el sistema nervioso se activa, que normalmente es porque ha pasado algo, ha habido un gatillo, un disparador, ha habido una situación. A veces somos conscientes, otras veces no. A veces es un comentario de un compañero de trabajo, o del jefe, o de lo que sea. Pero ha habido algo que ya nos ha tocado en una parte herida. Entonces, nuestro sistema nervioso reacciona, ya se pone en alerta. Y en ese momento, nuestro sistema interno también se descoloca. Es decir, partes de nosotros que no estaban activas, a lo mejor yo estaba muy centrado en hacer deporte, no sé qué, ta, 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 y de pronto ujú, digo: "Mira, yo me voy a comer, yo qué sé, lo que sea, con no sé, algo dulce que me apetezca, que me encante". Yo sé que me va a sentar mal, yo sé que no lo quiero hacer, pero hay algo en mí más fuerte que todo eso. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso está hiperactivado, o al revés también, ¿no? Cuando estamos en hiperactivación, estamos con muy poquita energía, como muy agotados, es como que se activan más ese tipo de partes, que no es que quieran sabotear ujú, aquello, sino que en ese momento han perdido de vista el objetivo, y para ellas es más importante regularse, eh, o dejar de sentirse como se están sintiendo. Y para eso, estas partes que les llamamos los apagafuegos, que son las partes ujú, bomberas que aparecen ¿sabes? Como a solucionar el problema, pues muchas veces vienen de esta forma, como un atracón de comida, como saltarte algo, un objetivo que tú te lo has puesto. Si tú te lo has puesto porque tú lo quieres hacer, nadie te está obligando, pero es un tema también muchas veces de sistema nervioso. Entonces, ¿qué es importante? Eh, es importante también tener estrategias para saber que cuando ciertas partes de mi mente se activan, como estas partes más ujú, saboteadoras, que nos parecen saboteadoras, también, eh, tener estrategias
que vayan directamente, que impacten directamente en el sistema nervioso, porque lo que necesitamos es regularnos. No necesitamos comer en ese momento algo que hayamos decidido no comer, no necesitamos, ¿sabes? Como, activar cualquier tipo de adicción, simplemente necesitamos regularnos. Y esto es conseguible y se puede hacer con ejercicio, a veces con ejercicio físico. Ujú. De hecho, seguramente alguien que escuche esto habrá notado que, por no sé, que se siente así y dice: "Mira, me mm, mira, me comeré lo que haga falta luego, pero primero voy a salir a correr 10 minutos". Y de pronto cambia tu dinámica mental, ¿pero por qué? Porque al salir a correr 10 minutos te ha ayudado a que tu sistema nervioso se regule, o Ya, porque pararte y hacer un ejercicio concreto, hay muchos ejercicios que ayudan a regular el sistema nervioso. Mira, cantar ayuda a regular el sistema nervioso. Em, eh, bueno, no sé, la naturaleza, ¿no? También, ¿no? salir y caminar al sol, caminar tomando un poco el sol por la naturaleza, ayuda a regular el sistema nervioso. O sea, cada persona tiene que saber cuál es su estrategia. Es cuando me pase esto, voy a hacer esto, esto, esto antes. Eh, yo digo que es como prepararnos. Nosotros queremos conseguir un objetivo, pero vamos a prepararnos para cuando aparezcan estas partes, porque puede pasar, o sea, es que puedo tener una llamada de puede haber un imprevisto, puede haber algo que tenga, yo qué sé, de pronto tener un problema de salud o, algo que ha pasado del cole. Yo tenía mi día programado de una forma y me han llamado del cole y tengo que ir a por los niños y tengo que no sé qué. O sea, cosas van a pasar en la vida. Claro, Y la forma de también de conseguir como vencer esas partes que parece que nos sabotean, también es tener una estrategia para cuando nuestro sistema nervioso se desregula. total. A mí el deporte me autorregula muchísimo. El deporte y el caminar por la naturaleza y después tomo decisiones, pero para mí el deporte es como mi Ujú. autorregulador total. Es como diario, ¿no? Sí, sí, sí. Es una gran forma, ¿no?, de regularnos. Saúl, se habla mucho de la niña o el niño interior, ¿no? ¿Qué relación tiene con las partes internas y con las heridas de la infancia, de todo esto que hemos estado hablando? Heridas, traumas, llámalo como tú Sí, puedas, ¿no? bueno, la niña interior o el niño interior es una forma popular, ¿no?, de hablar de esas partes heridas eh que quedaron como bloqueadas en el tiempo en un momento de un gran dolor, ¿no? De un momento que nos generó una herida emocional. Entonces son partes que vivieron experiencias internas, y muy intensas, muy duras, sin tener recursos suficientes, que eso es importante, porque cuando somos niños o niñas, el problema es que una situación que a nosotros como adultos decimos: "Bueno, pues si eso no es importante o no tiene", ¿sabes? Como no tiene ninguna trascendencia, cuando somos niños sí le puede tener, porque nosotros no tenemos los mismos recursos, no tenemos nuestro cerebro no está desarrollado, no tenemos las mismas capacidades, la misma comprensión sobre la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que, la niña interior sería como una forma de hablar de esas partes de nosotros, porque no hay una niña ni un niño, hay muchas niñas, muchos niños, ¿no? El niño de 6 años que le pasó no sé qué, el de 9 que tenía ataques de Claro. epilepsia, el de 7 que se perdió en un centro comercial y estuvo 2 horas buscando a sus padres asustadísimo, el de 5 que le decían que yo qué sé, que le criticaban su cuerpo porque no sé qué. O sea, entonces tenemos todas esas partes heridas y de hecho, eh, todos esos niños y esas niñas heridas son de alguna forma lo que está en el centro de la organización de nuestra propia familia interna. Ujú. Que es curioso, ¿eh? Que cosas que pasaron tan de pequeño después nos sigan dominando de alguna manera de adultos, ¿no? Ujú. ¿Cómo Sí. puede
Saúl, y a colación de todo esto que estabas tú diciéndome, porque, claro, llegamos a una edad y de repente dices tú: "Jo, tengo ahora 40, 50, da igual, 60, si da igual, todos tenemos niños internos", ¿no? Sí. ¿Cómo puede ahora una persona que esté en una mediana edad y que sepa ahora mismo cuando está escuchando que dice: "Jo, pues yo tengo esa parte saboteadora, ay, pues yo tengo esa parte que procrastina, o esa parte que no se quiere exponer, o esa parte que tiene mucha ansiedad y la paga con la comida o con cualquier cosa". ¿Cómo puedes saber, una persona o cómo identificar esas partes? Y sobre todo, ¿qué señales nos da el cuerpo o cómo se puede empezar un poco a identificar y a tomar conciencia y ponernos en marcha para sanarlo, no? Si se Bueno, a ver, hay, por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillito que podemos hacer, que sería como crear un primer mapa de partes, ¿no? Si imagínate que te pones un objetivo, lo que sea, da igual, alguna cosa que quieres conseguir y pues la primera vez que te suceda que sientes como algo de saboteo, pues empieza a hacer como un esquema, un dibujito. Mm, pues un dibujo, puede ser simplemente escribir, ¿no? Pues mira, me doy cuenta que hay una parte de mí que a veces tiene este diálogo, o que o que me dice: "Venga, que no pasa nada", o una parte de mí, que cree, porque muchas veces esto sucede, ¿no? Es como, hay una parte de mí, sobre todo estaba pensando, en personas que a lo mejor, imagínate, no sé si sea el caso, pero me he apuntado 50 veces al gimnasio, pero nunca he sido constante en ir. Bueno, pues esas ujú, personas a veces también tienen una parte de sí mismas que dice, es la parte que quiere. Hay otra parte de sí mismos que es la parte que a veces sabotea y no va. Pero a veces también hay una parte que dice, es que hay una parte de mí que en realidad no cree que lo vaya a conseguir nunca. Porque se ujú, basa en la experiencia de que ya lo he intentado tantas veces y que va a ser distinto y no sé qué, ¿no? Y a veces está esa memoria de no haberlo conseguido antes. Entonces, una primera forma podría ser empezar como por hacer, algún esquema, ¿no?, de esas partes. Y luego también, yo digo que los momentos donde nos gatillamos, donde, ¿sabes?, donde sucede algo y reaccionamos emocionalmente, si lo aprovechamos, son nuestra mejor herramienta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con aprovecharlo? Pues si mira, si llega mi mujer y me dice: Saúl, que venga, que es que ya has dicho que iba a ir al gimnasio varios meses y no lo estás haciendo. Y a mí eso me molesta, me activa, me enfada o me entristece o me genera impotencia. Quiere decir que ha tocado con algo que para mí es una herida. Entonces, muchas veces, lo que vamos a notar es, bueno, nuestro sistema nervioso, o sea, nos ponemos nerviosos, hay más rigidez, hay urgencia, pensamientos extremos, mucho juicio interno, reacciones desproporcionadas. Cuando sucede todo esto, o simplemente, me noto que tengo más ansiedad, más tensión en el pecho, un nudo en el estómago, que aprieto la mandíbula, o sea, ganas de huir, de atacar, de enfrentarme, de culparle, de no sé qué. Bueno, son momentos para reconocer que ahí hay una situación, ha habido un comentario o ha pasado lo que sea, que ha tocado con una herida mía. Entonces, podemos empezar a hacer como ese reconocimiento, ¿no? De, oye, esto me ha dolido mucho, me doy cuenta que he reaccionado, qué es lo que me duele tanto, qué es lo que... Podemos hacer esa reflexión. Es verdad que a veces uno mismo va a llegar hasta cierto punto, pero luego puede ujú, costar. Entonces, bueno, siempre está, pues, personas como tú o como yo, que acompañamos en estos procesos y podemos ayudarle a lo mejor a ver con un poquito más bueno, más, como ir más fino, ¿no? Hilando un poquito más fino, ayudar a ver estas partes y, por supuesto, ayudar a a poder trabajarla. Entonces, para mí siempre, primero, eh, buscar el regularme, porque ujú, regularme es lo primero. Si yo me regulo, todos esos pensamientos se desaceleran, ¿sabes? Como baja la intensidad de todo esto, eh, y luego, el ir pudiendo hacer como un proceso, ¿no? Un mapa de autoconocimiento, de decir: "Mira, yo sé que cuando me pasa esto, luego se me activa este pensamiento, o me siento de esta manera, o no sé qué". Yo me gusta mucho hacer esos mapas porque, de alguna manera, es como
como si pudiéramos, ¿sabes? Una vez que tienes el mapa dices: "Vale, si yo ya sé que cuando pasa alguna situación de estas me activo de esta forma, me siento de esta forma, mis pensamientos empiezan a ser estos y demás", yo puedo buscar un punto donde salir de ese bucle. Y Claro. no, como tú dices, termino simplemente teniendo la sensación de me he autosaboteado, con la culpa que eso me genera, con el malestar que se me genera. Entonces, para mí, empezar, eh, ahora te lo voy a resumir de una forma. Es como, para mí hay una clave que es la curiosidad. Ah, como Ujú. como no entrar en el autojuicio, sino, oye, me que mira, me acabo de pegar una jarta a comer, como se dice aquí. Me acabo de pegar una jarta a comer y no estaba eso en mi plan, ¿vale? O sea, tenía que ir al gimnasio, no solamente no he ido, sino que me he pegado una jarta a comer. Vale, no pasa nada, no voy a criticarme ni a juzgarme con esto. Voy a, ¿sabes? Como voy a contemplar que en mi plan algunas veces me autosabotearé. Si lo contemplo ya de primera, estoy más tranquilo. Pero cuando lo haga, voy a hacer algo, voy a curiosear. Oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha Ajá. sucedido? ¿Cómo me he sentido? ¿Ha habido algo que me ha hecho sentir mal? ¿Ha habido algo que me ha hecho que se activen más estas partes que autosabotean? ¿Qué pensamiento he tenido? Es que he empezado a pensar que para qué estoy haciendo esto, ya ves tú, sin X, o sea, que ha tocado con algo, eh, que me ha dolido. Entonces, l para mí la curiosidad es l como lo más importante, es como cambiar el juicio por curiosidad, curiosidad de querer saber, como, ¿y qué le estará pasando a esta parte? ¿Y esta parte que está diciendo esto o que me ha saboteado, qué es lo que está queriendo conseguir? Hay una frase que es: "¿Qué está queriendo conseguir esta parte de bueno para mí cuando me lleva a tener esta conducta o cuando tiene este pensamiento, cuando hace este juicio?". O sea, ¿qué me está queriendo aportar de bueno para mí? Y esta frase, esta pregunta, muchas veces lo cambia todo, porque pasamos de ver nuestra conducta a empezar a entender que esa parte que se ha activado nuestra tiene una intención positiva para con nosotros. Y a partir de ahí, pues luego podemos saber más de la parte, podemos ayudar Qué a bueno. la parte a actualizarse, podemos hacer cambios importantes y también podemos tener estrategias para no entrar en esos bucles, ¿no? O frenarlo lo antes posible. No, y además por lo que lo estás contando, además muy bueno, porque tú no te identi es decir, tú no eres esa parte, es una parte dentro de ti que hay que Ajá. ponerle esa curiosidad, esa atención, ¿no? Observarla sin juicio, pero tú no eres esa parte, que muchas veces nos identificamos tanto Claro, como una de las partes que pensamos que somos, pues, un desastre, o una persona sin fuerza de voluntad, o una procrastinadora nata, ¿no? O sí, un caso perdido, ¿no? Y es claro, así. y no es así. Y de hecho, sinceramente, o sea, ¿qué culpa tenemos nosotros de que hayan ciertas partes nuestras o que, reaccionemos de cierta manera? O sea, nosotros no tenemos culpa. Muchas de esas partes fueron creadas en nuestra infancia, y podemos decir: "Entonces, ¿la culpa es de nuestros padres?". Pues mira, nuestros padres que tampoco tienen culpa, porque es que lo hacían lo mejor que podían y ellos también tenían sus propias partes y a saber lo que han vivido. Muchas veces, si vamos para atrás, para atrás, para atrás, nos damos cuenta de que lo que han vivido los que están más atrás, muchas veces es bastante peor que lo que hemos vivido nosotros. Pero, más allá de comparar, la cosa está en que, vamos a ver, si yo tengo es que esto parece que me saboteo, pero, mm, que iba a decir una palabrota, que son síntomas de trauma, que son síntomas de trauma. Es como nos guste más, nos guste menos, lo entendamos más o menos, son síntomas de trauma. Nosotros no tenemos culpa de tener ciertos síntomas de trauma. Ahora, tenemos la responsabilidad, como ya personas adultas, de empezar a hacer algo distinto con eso. Total, Además, si siempre si siempre me autosaboteo y entro en el bucle de culpa y luego sigo igual, y luego tardo otra vez en volver a encontrar la motivación para volver a seguir y continuar, el objetivo que me había puesto. Si caigo continuamente en esto, quiere decir que lo que estoy haciendo no funciona, ¿no? Entonces, vamos a dejar de criticarnos y a empezar a comprendernos como si, de verdad, como si estuviésemos hablando con un niño o una niña. O sea, tú a un niño o una niña que ha actuado así,
qué te sale? ¿De tener, de juzgarlo, de atacarle y de tal, o de decirle: "Oye, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has actuado así? ¿Qué querías conseguir?", ¿no? Ujú. Como, ¿qué estabas queriendo conseguir? Que él y esa es la forma, o sea, realmente la curiosidad y la autocompasión son muy importantes. No para quedarnos ahí y ya está, pero son un primer punto de partida. O sea, si yo no tengo curiosidad por conocerme, por saber qué me pasa, por qué estoy funcionando así, y no soy compasivo conmigo, al final entro en bucle y alimento yo mis propias partes. Es como, porque al final esa culpa, ¿quién es? ¿Soy yo o es lo que aprendí a decirme porque papá o Claro. mamá me decía eso? ¿Sabes? O mi expareja, que siempre me criticaba de esta forma, o mi cuerpo de esta manera, y yo he aprendido a hacer lo mismo. O sea, de verdad, o sea, nuestro trabajo, en última instancia, es volver a ser quienes somos. Y quienes somos, mm, digamos como, no, si somos quienes somos, cuando somos quienes somos realmente, no nos criticamos, no nos exigimos, o sea, estamos más conectados con lo que realmente necesitamos, con lo que queremos. Es verdad que es como esto es como un faro, ¿no? Como un vamos hacia allá y que pero es algo conseguible, o sea, realmente se trata de eso, de que la curiosidad, la compasión nos pueden llevar a de nuevo a la autenticidad, a sanar, a estar bien. Cuando has dicho ahora sanar, desde el trabajo de parte, ¿qué significa realmente sanar? ¿No? Porque sanar, lo que pasó, pasó. Es decir, que eso que llamamos Sí. trauma, incluso no trauma en mayúsculas, ¿no? Sino esas pequeñas cosas que al final pues son trauma para nosotros porque nos han dejado huella. Sanar en este aspecto, ¿qué sería el significado de sanar aquí? Bueno, sería, sanar al final no sería que eliminamos esas partes, por así decirlo, esas partes heridas, sino que generamos la suficiente seguridad interna para que para que esas partes ya no nos tienen que proteger de la misma forma, ¿no? Entonces, Ujú, sanar al final es, eh, como ser conscientes, ¿no?, de lo que sea que hemos vivido, pero que eso, digamos, no nos afecte de la misma forma, que aprendamos ujú, a convivir con ello, que aprendamos al final implica conocer mi sistema nervioso y saber cómo poder regularme, implica poder estar presente, implica mi poder mirar una herida, algo que me pasó sin que me desborde. Entonces, al final, para mí sanar es como, de alguna manera, volver a ser yo, o sea, volver a ser ujú, yo sin todas esas cosas que me han condicionado de una forma, que me genera tensión, de una forma de como protegerme. Al final es mira, el trauma es una cosa, que como tú dices, no tiene que ser cuando hablamos de trauma parece que nos tiene que haber pasado algo grandísimo, pero si es que no es así. De hecho, el trauma eh, más común y más difícil de ver es lo que se llama el trauma complejo. ujú, Y el trauma complejo no está hecho de grandes momentos traumáticos, de accidentes graves, de muertes, de no sé no, 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 o de agresiones no, es que el trauma complejo está hecho de una exigencia que se repetía una vez, otra vez, otra vez, o de la prisa rápido que llegas tarde al cole, siempre llegas tarde, o es que no has hecho esto, es que nunca lo haces. O sea, estas cosas repetitivas son las que ujú, generan en nosotros el trauma complejo, que nos hacen pensar, pues, que no somos suficientes, que no somos capaces, que no somos, dignos de ser amados, que no. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, cuando tenemos trauma, el trauma nos desconecta de nosotros mismos, ujú, de nuestras sensaciones físicas, porque se hacen difíciles de soportar siendo niños, de los demás, y también nos desconecta de alguna forma de la vida. Entonces, sanar para mí es restablecer esas conexiones, el volver a poder sentir que ser yo es seguro
poder volver a sentirme abierto a las otras personas y a las relaciones, y no ir como con el miedo a ver si me van a decir, o si no sé qué, o si reacciono, o si, ¿sabes? Como y poder estar más abierto ante la vida, porque el trauma lo que hace es que nos como que nos comprime, ¿no? Es como, ahora ya no me apetece, salir tanto, no me apetece hacer ciertas cosas, no me apetece estar con gente, no me apetece ni estar conmigo, o sea, ni ser yo, ni sentir, y entonces me lleno de adicciones y de cosas. Entonces, para mí sanar es restaurar todo eso. Qué bonito. Y, Saúl, para ir ya así también terminando, Sí. para todas estas personas que nos están escuchando y nos van a escuchar, ¿cómo podemos empezar? Aunque has dicho ya muchas cosillas, lo de la curiosidad, pero ¿cómo podemos empezar a construir una relación, eso, más amable con nosotros mismos, ¿no? A nivel interno, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Estar bien con nosotros mismos, que muchas veces yo creo que cuando miramos tanto para afuera es porque no queremos, o cuando tenemos tantas herramientas de evasión, es porque no estamos bien en nuestro propio hogar, que es nuestro cuerpo y nosotras Claro. mismas. Bueno, pues yo creo que la manera de empezar es, eh, a ver, primero es como aprendiendo, eh, primero es como generando seguridad en uno mismo. Generando seguridad, quiero decir que nuestro sistema nervioso se sienta seguro siendo quienes somos. Y para eso hay que cambiar la crítica por curiosidad, seguro, eso es seguro, ¿vale? Entonces es como, eh, y entender las cosas como un proceso, o sea, entender que sanar es un proceso, que cuando te pones un objetivo, eso es un proceso, que fracasar no es fracasar, es simplemente, pues, un paso más del proceso. O sea, creo que al final todo esto que nos quite tensión de tener que ser o que mi cuerpo tenga que ser de otra forma ya, o que yo tenga que ser de una manera distinta ya, todo Ujú. eso, nos quita tensión y nos ayuda a estar más abiertos a poder empezar a hacer el cambio. Entonces, cambiar la crítica por curiosidad, para mí es como el punto clave, ¿no? El y luego el poder ser compasivo, el poder decir: "Bueno, voy a hacer cambios". No se trata de algo, ¿cómo decirte? Como de una forma pasiva, sino que la compasión en realidad es algo muy bonito, porque la compasión viene a ser algo así como sé cómo estoy, sé cómo me siento, sé, mis limitaciones, sé que tengo a veces que me autosaboteo. Y aún así me voy a tratar bien, ¿sabes? Me voy a tratar dignamente, porque sé que tratándome dignamente puedo conseguir lo que quiero, ¿vale? Aunque Ujú. aunque me caiga. O sea, para mí esta es la actitud. La compasión es como no solamente comprender o empatizar con lo que me pasa, sino ir más allá y ver mi capacidad de poder hacer una transformación, ¿no? A aunque eso no implique que esa transformación sea, ¿sabes? Como perfecta, que sea sin errores, que sea sin recaídas, o sea, porque eso es la mayoría de veces falso, o sea, está guay, ¿no? Cuando podemos conseguir algo así, pero incluso en una dieta, pues bueno, pues si hay un día que te lo vas a saltar, pues bueno, pues no pasa nada, es como, no es que quieres saltártelo, pero si un día sucede por lo que sea, te tratas bien, Ujú. y te tratas bien, lo entiendes como parte del proceso y al día siguiente con más ganas continúas, ¿no? Pero si te empiezas a atacar, muchas veces esto nos lleva precisamente a eso, a sentirnos inseguros en nosotros mismos y otra vez a Claro. volver y entonces ahí es cuando las partes apagafuegos cogen ya el control total, lo tiro todo al carajo, ya no sigo, ya no sé qué, no voy a conseguirlo nunca. Y no es verdad, solamente es un diálogo de una parte de ti. Y lo que tú dices, ¿no? Entender que las partes de nosotros son partes solo. Yo soy más que todas las partes, o sea, Claro. yo soy, bueno, como dicen, ¿no? Hay muchos yo dentro de mí Y muchas vidas dentro de uno también, yo y diría, muchas ¿no? vidas dentro de uno. Sí. Saúl, de todo, es que a mí estos temas como me encantan. Para ir terminando, ¿hay algo que se me haya escapado preguntar? ¿O hay algo que te gustaría añadir? Algo, no sé, que Mira, que tú creas quizá que sí, quizá hay una cosa, ¿no? Y es que, sobre todo cuando hablamos de objetivos, de hacer cambios, físico, emocional, tal, o sea, muchas veces se nos ha contado que es un tema de fuerza de voluntad. Entonces, no sé si esto está bien o no que lo diga, pero
yo Sí, sí, pues, sí, te dilo voy a porque esto decir viene como muy como yo lo siento, ¿no? Que muchas al final muchas personas piensan que su problema es la falta de voluntad. Y muchas veces, la gran mayoría de veces no es eso, es que simplemente que hay un sistema nervioso que está en modo supervivencia. Entonces, eh eh, lo que decíamos, ¿no? Que es que al final, el trauma no es algo grave que pasó, a veces es algo que faltó, a veces, eh, simplemente ni siquiera lo sabemos, pero estamos viviendo con un sistema nervioso que está continuamente, hiperactivado, que está en modo supervivencia. Entonces, no, a veces no es cuestión de fuerza de voluntad. A veces primero necesito cuidarme y necesito regularme para empezar poco a poco a darme cuenta de que empiezan a venir empiezo a recuperar esa fuerza de voluntad. Ujú, Sí, entonces, pues eso, ¿no? Que muchas veces es como, terminamos diciendo: "Es que no tengo fuerza de voluntad, es que no sé qué". Mira, ¿sabes lo que sucede? Es como si alguien dice: "Mira, yo voy a hacer una carrera, voy a hacer una maratón". Y entonces dice, si alguien dice: "Voy a hacer una maratón", y empieza, y no tiene piernas, pues seguro que no va a decir: "Qué mal, no tengo fuerza de voluntad, no estoy entrenando". No, 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 porque no tengo piernas. O sea, ujú. es que simplemente estoy pidiéndome hacer algo que ahora mismo no soy capaz de hacer. Entonces, bueno, pues no sé, o sea, no sé si igual la metáfora no es la mejor, pero lo que quiero decir es que, eh pasamos por alto nuestras dificultades internas como si no existieran. Pasamos por alto que nuestro sistema nervioso esté hiperactivado porque esté en modo supervivencia, porque estoy en conflicto con mi pareja continuamente, o porque estoy en no sé qué, o porque me quiero separar, o porque ha pasado no sé qué a mi madre y estoy preocupado, o Ujú. que a veces, entonces pasamos, o sea, nos creemos que podemos funcionar como si nuestro sistema nervioso estuviese regulado cuando no lo está. Entonces, que no saquemos esas conclusiones, que primero empecemos cuidándonos, regulándonos, que además, a mí siempre me ha gustado mucho cómo tú trabajas, porque sé que también trabajas mucho así, ¿no? Primero voy a cuidarme, voy a darme ese cariño, a tratarme bien, y y luego vas a ver cómo vas a sentir esa fuerza de voluntad, cómo vas a sentir esas ganas, ¿no? Pero a veces, de primeras no lo tienes, y no es porque no tengas fuerza de voluntad, es porque tu sistema nervioso está, em en modo supervivencia. Pero hay una cosa que me ha encantado y la has repetido varias veces y me gustaría reforzar, y es cuando muchas veces, como no nos sentimos seguras en nosotras mismas, en nuestro propio cuerpo, porque en la persona a la que yo acompaño, que tú sabes, ¿no? Están constantemente en esa crítica, en ese juicio, en esa culpa, han hecho 1800 dietas bueno, el otro día me decía una que empezó con 5 años, imagínate, ¿no? Y ahora tenía Pues 55. Entonces, es una vida con ese personaje de no voy a poder, no tengo fuerza de voluntad, soy un desastre, si no se sienten ya seguras, porque además han interpretado sus propios padres, ¿no? La han llevado a un endocrino, a un nutricionista, a un dietista, al propio médico, el propio pediatra, ¿no? Le están diciendo que la niña tiene que adelgazar, te estás viendo diferente a tus hermanos, y estas cosas me encuentro yo cada día, Saúl. Pues claro, tú ya piensas que tu cuerpo está mal. Es decir, vivir en tu cuerpo no claro, es bueno, no estás bien. Entonces ya ahí tu sistema nervioso, como tú estás hablando, está inseguro, ¿no? Es como claro, estoy inseguro, estoy en alerta, estoy en peligro. Entonces imagínate tú ya claro, cambiando totalmente ya desde dónde lo estás trabajando, porque decir: "Oye, es que tu cuerpo es eso es, seguro, tu cuerpo está bien, no hay nada malo en ti", ¿no? Y no es que tú no tengas fuerza de voluntad, ni es que nunca la hayas tenido, es que simplemente una parte de ti que se forjó en unos primeros años de vida por supervivencia, por encajar, por querer pertenecer al clan, oye, pues, se ha hecho muy grande, porque tu personalidad y tu identidad está girada en torno a la dieta, al cuerpo, a la aceptación corporal. claro. Es que tiene mucho Sí, sí, sentido. sí, me encanta como lo dices, pero es que es así, o sea, es que es así. Es que, una persona, como tú dices en el caso, desde los 5 años está haciendo dieta, o sea, es que, mm, el nivel de condicionamiento de esto es tan, tan exagerado. Lo primero es sentirte tranquila, segura, aceptar, ¿no? Aceptar, tu cuerpo tal como es, y a partir de ahí puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Puedes Ujú. empezar, pero tienes que generar esa seguridad interna, ¿no? O sea,
y una persona que tenga como esa parte de sí, ¿no? Que está continuamente, tienes que, o sea, es como tu cuerpo tiene que ser diferente, ¿no? O sea, tienes que adelgazar, o tienes que ponerte en forma, o tienes que no sé qué, es muy difícil, o sea, desde ahí, si cambias un poco el enfoque y empiezas primero a buscar sentirte seguro, segura en tu cuerpo, todo lo demás va a ir más sencillo. Aparte va a ser un camino más, mm, como más sencillo, ¿no? Más bonito Digo, incluso. más dulzón, digo yo, no, Más no tan más amargo, dulzón. porque es Sí, sí, verdad, sí. claro. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ay, pues Saúl, mil gracias. Qué bien, qué a gusto, qué de información. Y me quedo con lo de la curiosidad y con lo de sentirnos seguras en nuestro cuerpo. Pero han salido cosas muy bonitas y sobre todo todas esas personas que nos escuchen, que empiecen a observarse, que trabajen esa mirada hacia adentro, ¿no? De decir, oye, voy a Sí, observarme con curiosidad, a ver qué partes de mí están ahí más protagonistas, ¿no? sí, sí, sí. Eso Y es. saber que no hay Sí. partes malas, que también es muy importante. Sí, que al final, como yo digo, que discutir con uno mismo o pelearse con uno mismo tampoco no nos aporta mucho. O sea, Total. sí. Saúl, ¿dónde te pueden encontrar? Porque tú, Pues en saulperez.com o desarrolloconsciente.com, que es el instituto, y bueno, y en redes sociales, en Instagram, @saulpersan, creo que, si no me equivoco, Saúl Persán, sí. sí, sí, Y hay por ahí yo por después ahí lo pongo estoy. de todas formas. Sí. Bueno, pues muchísimas Pues gracias, Mai, muchas gracias. un placer. Bueno, y ya te digo, después pongo tus cositas en la descripción y además Saúl es de los que empezó como yo también como bloguero, tenía un montón de artículos, ¿te acuerdas? Sí, Allá por el 2000, no sé, sí, 15, 14. exactamente, sí, por ahí, desde 2012 o por ahí, empecé ya con el blog, creo. Sí, sí, así que habla mucho del transgeneracional, de las partes, del trauma, en fin, es todo sabiduría, como yo digo. A mí me encanta siempre hablar contigo porque sé que se aprende mucho y lo explicas muy bien. Muchas gracias, Mai, muchas gracias. Un placer, de verdad que sí. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, pero como hemos hablado, tu autocuidado no termina nunca. Lo importante es seguir mejorando, avanzando, pero sobre todo no se nos olvide de esa curiosidad de la que hablaba antes también Saúl y disfrutar de cada pasito del camino, que no se nos olviden los procesos, que el camino nunca es lineal, ¿no? Y por último, si te ha gustado este bocadito semanal, pues de inspiración y motivación, compártelo y suscríbete, por supuesto, y así podemos salpicar a muchas más personas bonitas. Gracias por escuchar y te espero en el próximo bocado.